Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Hoy vamos a ver, y nos va a llevar, yo creo, capaz que hoy y la próxima semana. Y nos vamos de vacaciones. Y nos vamos de vacaciones. Así que a prepararse, ¿no? Y vamos a retomar recién, creo que les dije, el 5 de febrero, creo que fue, ¿sí? Ya voy a ver, porque todavía las fechas no las tengo memorizadas, así que me voy a fijar. Tengo mi apoyo. A ver, esperen. Sí, sí, sí. Nos queda hoy y el 18, digamos, claro. Y luego, hola Pablo, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Estoy contando las vacaciones. Así te lo digo. Estoy contando las fechas que nos faltan para que nos vamos de vacaciones. Hoy, 18, y nos fuimos. Y nos fuimos. Y volvemos en febrero, el día 5, 5 de febrero. No sé si se los dije, porque a varios cursos se los voy diciendo, o no se los dije, no lo sé, pero ya anótenlo ustedes, ¿sí? Y nosotros hoy vamos a ver las entrevistas, ¿sí? A ver, cuando nos vamos de vacaciones, el próximo jueves, el jueves 18, no, vamos de vacaciones, o sea, salimos de vacaciones, sí, y volvemos, bueno, el 5 de febrero, y ustedes van a transitar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, febrero, marzo. Hasta marzo concluyen. Y de ahí les va a quedar 12, 19, 26, 26, 5, 12. Y yo creo que hasta ahí. 12, y tal vez sea, sí, el 19, el final recuperatorio el 26, y creo que así va a ser, ¿sí? Me parece que sí. O puede ser que tengamos clase el 19, el 26 sea el final y el 30 o el 31 de marzo el recuperatorio. Esa parte todavía no lo he manejado, pero creo, yo manejo estos tiempos, 19 puede ser y 26. ¿Sí? Vamos a ver, no lo sé. Falta mucho, cerremos este año, están cerrando los chicos de julio, y ahí hablamos de ustedes que son los próximos, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar con entrevistas. Entrevistas de selección yo creo que a mí en personal me gusta, ¿no? Por todo el actuar que tienen ustedes en este caso, ¿no? Y los dos ámbitos que pueden llevar adelante, porque pueden trabajar en una agencia o pueden trabajar en una empresa y ustedes hacer esa selección y llevar adelante la entrevista también, ¿sí? Depende. No sé hacia dónde ustedes tienen dirigido su futuro, ¿no? O las posibilidades también, ¿no? Porque allí hablamos factor suerte, ¿no? Que muchas veces tenemos que considerarlo, y otros tal vez ya están trabajando en un ámbito y están viendo la posibilidad de algún ascenso, ¿no? Que a nosotros nos ha tocado varios alumnos, ¿no? Que han logrado ascender y estar a cargo de esta área, ¿sí? Bueno, depende. Ustedes luego cuando terminen van a ver cuál será el rumbo. O de última, anexar, agregar, ¿no? Información y certificado, ¿no? A su currículum que enriquece, ¿no? Las posibilidades de una búsqueda laboral en ese caso. Vamos a ver entrevista. El tema es entrevista y selección de personal. Previo a esta situación, ¿qué sucede? Que nuestros niveles superiores determinen la necesidad de una búsqueda de personal porque están por inaugurar alguna otra área, o supónganse que tenemos personal que se ha despedido. Se ha despedido y bueno, tenemos que nosotros cubrir esos espacios.
normalmente es reestructuración. Reestructuración y, bueno, se despide al personal, ¿no? Se indemniza dentro de las posibilidades, que eso es muy bueno, ¿no? Se cumple con lo establecido, ¿no? Las políticas, con el contrato, ¿no? Que se adquirió en ese momento y iniciamos esta búsqueda. Esta situación, cuando nosotros hablamos de una entrevista de selección, no vamos a decir que es un momento tranquilo, no lo vamos a decir, porque el que me lo diga me está mintiendo. Es una situación que nos vamos a poner un poquito nerviosos, aquellas personas que iniciamos esta búsqueda. Y más nosotros, si es la primera vez que hacemos esta actividad, seguro que sí. Es así, siempre sucede y luego vamos adquiriendo no práctica, tantas veces que vamos seleccionando el personal, que es muy bueno en ese momento. Nosotros lo vamos a definir como una situación psicológica. ¿Por qué? Porque aquí se va a demostrar varios aspectos, ¿no? Desde la comunicación, ¿no? Que es verbal, y la comunicación no verbal, en ese caso. La comunicación verbal es aquella que ustedes van a llevar adelante, van a hacer consultas, preguntas, van a hacer este contacto, ¿no? Esta interacción. Y después la comunicación no verbal es aquella que ustedes van a observar en ese postulante, ¿sí? Y que con el tiempo, ¿no? Pueden ustedes entender por qué un personal llega de una manera, por qué gesticula, por qué no gesticula, por qué tiene una mirada tal vez más incisiva o tal vez no. eh, por qué este postulante llega con su barba tal vez no muy cuidada, ¿sí? O algunas veces cuando hacemos alguna consulta y hay alguna nebulosa, ¿no? En su respuesta. Pero desde nuestro rol vamos a necesitar a un psicólogo organizacional. Ese psicólogo organizacional va a ser el encargado de darnos muchísimas pautas, ¿sí? Para hacer justamente estas entrevistas. Y mucho más las pruebas y los test, ¿no? Que van a determinar si el personal está, bueno, apto, ¿no? Para llevar adelante ese puesto que nosotros como empresa estamos necesitando cubrir. Decimos que es una interacción dinámica, sí, porque acá vamos a hablar, digamos, de igual a igual. La búsqueda es tratar de entender, de comprender, de analizar ese currículum vitae que nos han presentado o que nosotros bajamos, ¿no? De nuestra propia base de datos que tenemos como empresa, ¿sí? Vamos a utilizar el lenguaje, claro que sí, ¿no? Aquí tiene que ser un lenguaje claro, preciso, ¿sí? Que demuestre que esa persona tiene una formación, ¿no? Y que puede cubrir ese espacio. Se va a dar entre dos personas, ¿no? Nosotros vamos a ser los entrevistadores en este caso. Podemos tener un solo entrevistado o varios entrevistados, depende cómo ustedes hayan organizado, ¿no? Esa entrevista. Nosotros algunas veces decidimos hacerlo de manera grupal porque no tenemos demasiado tiempo. O si es un solo personal, bueno, pues podemos dar el lujo de hacer estas entrevistas de manera personalizada, ¿no? Y presencial. O actualmente se está estirando mucho hacerlas en modalidad virtual para no tener que se presente el postulante y demás, ¿sí? Pero nos va a faltar seguro la otra parte que tiene que ver con la parte psicológica, ¿no? Esa comunicación no verbal. Aquí sí vamos a hacer ese intercambio, decimos, ¿sí? Donde vamos a corroborar. Nosotros vamos a corroborar que esa información que está cargada en ese currículum responde a todo lo que nos va mencionando el postulante en este caso. Y nosotros a partir de aquí vamos a tener una mirada recién, una mirada de quién va a ser el posible seleccionado, ¿no?
que podemos seleccionar, si no tenemos mucho apuro, podemos hacer una selección de 3, ¿sí? Y luego podemos ir descartando. O podemos hacer 6 e ir descartando, dejar 3 como posibles, 3 como suplentes en ese caso, ¿sí? Y luego ya vamos decidiendo con las pruebas, ¿sí? Cuál podría ser el que mejor encaja o que cumple los requisitos que nosotros como empresa estamos necesitando cubrir, ¿sí? Hay muchos aspectos a analizar en este caso cuando hacemos las entrevistas, ¿no? Aquí el fin que busca cada una de las partes es totalmente diferenciada, ¿no? Nosotros buscamos que esa información que hemos leído y que tal vez ya tenemos una mirada del posible postulante, digamos, porque todavía no tenemos una persona definida, y entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es ir tildando, ¿no? Todos aquellos puntos que consideramos positivos de ese entrevistado, ¿sí? En cambio, el candidato o el entrevistado lo que busca es cubrir ese espacio porque no tengo una fuente laboral y esta es mi esperanza muchas veces, ¿no? Acá nosotros le vamos a brindar toda la información referida a nuestros requerimientos que tiene ese puesto, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos esta forma, fíjense, depende el tiempo, depende la cantidad, ¿no? de postulantes que tengamos, vamos a optar, ¿no? ¿Cuál será el tipo de entrevista que vamos a llevar adelante, ¿sí? Fíjense, son varias, vamos a ir viendo cada una, cuáles serán las descripciones, ¿sí? Para que ustedes en su momento puedan elegir, ¿sí? Cuál se adapta mejor a ese momento. Podemos clasificarla, fíjense, según el número de personas implicadas, ¿sí? Acá podemos hablar, tal vez, como dije, una sola persona, un solo grupo, o podemos hacer tal vez de a pares, ¿no? Depende del tiempo que nosotros tengamos. Según el grado de estructuración, aquí, si nosotros nos guiamos y cuando recién empezamos, estoy segura que vamos a hacer un guión de todas las preguntas. Y no nos vamos a ceñir a ese guión, porque el primer contacto que estamos teniendo. Luego ya podemos realizar otro tipo de entrevista que es semiestructurada, donde buscamos que el postulante nos mencione, pueda explayarse y no sea una respuesta sí, no, que es muy cerrado en ese caso. Y nosotros nos vamos a quedar con bastante información no mencionada. Según el momento en que se realiza, ¿sí? Vamos a tener cuando nosotros iniciamos este tipo de entrevista, después cuando ya tenemos un momento definido y cuando está el momento previo a la inducción. Y aquí es necesario que nosotros utilicemos la mejor estrategia que nosotros consideramos y que nos animamos a realizar, ¿sí? ¿Por qué digo que nos animamos? Porque algunas veces, cuando recién comenzamos, vamos a definir, realizar una entrevista con un guión, o sea, totalmente estructurada, ¿sí? Y está bien porque luego podemos ir cambiando, ¿no? Hasta que logremos una adaptación, ¿sí? Y perdamos ese miedo que todos tienen. Es natural, es normal, es como todo lo nuevo, ¿sí? Hasta lograr esta práctica. Pero es muy bueno si esa empresa tiene un psicólogo organizacional. Él es el que nos da la mano derecha, digo yo, porque de él aprendemos muchos aspectos, ¿no? Que tal vez desde nuestro rol no lo tenemos. También él nos puede ayudar con la parte del test, ¿sí? La parte de grafología, ¿no? Saben los aspectos que nosotros descubrimos de esos postulantes, ¿sí? Que tal vez ni ellos lo consideraban. Y está tan oculto en la escritura, en los dibujos que nosotros vamos a solicitar,
relacionados a su vida, ¿sí? Y vamos a identificar todo aquello que la persona tiene en su interior y en su subconsciente quedó marcado. Y queda reflejado a través de la escritura, pero en cursiva, en cursiva. No lo podemos hacer de manera precisa, ¿no? Cuando hacemos un texto que nos cuente, supónganse, la historia de su vida, ¿sí? O desde que tienen noción hasta ese momento. Allí todo un guión, vamos a marcar límites, eso sí, marcamos límites de, supónganse, 20 renglones más o menos, ¿no? Todos en cursiva. Y a partir de ahí, el psicólogo y el grafólogo que tiene estos conocimientos nos dice lo justo, diríamos, ¿no? Es muy, muy bueno ese ámbito. Después los gráficos, ¿sí? Los gráficos cuando les solicitamos, supónganse que se dibujen ellos en una situación tal vez difícil, ¿no? Que normalmente es que ellos se dibujen en un día de lluvia y que tengan que llevar todos los elementos necesarios. Ahí lo que estamos buscando es que esa persona tiene muy organizada su mente, ¿no? En analizar qué necesita para ese momento. Y eso lo vamos a ver observado en su trabajo. Esos son algunas veces los gráficos que nosotros vemos. Después podemos considerar la mirada que se dibujan, los rasgos, ¿sí? Si son rasgos, supónganse en la escritura, que aprietan muchísimo, ¿sí? Especialmente es en lápiz, ¿sí? En lápiz para que nosotros podamos analizarlo. Y después los rasgos que tengan, ese dibujo que son ellos, también lo vamos a analizar en cuanto, supónganse, a la postura, si es encorvada, si lo dibujan así, o tal vez tienen los brazos muy separados del cuerpo, o las piernas también muy separadas, ¿sí? Los dedos, ¿sí? Que tal vez se hagan como puñitos, ¿vieron? Y no con los falanges. Ahí hay una señal, nos indica a un faltante de algo, ¿sí? Después, también cuando ellos se dibujan en cuanto a la ropa, ¿sí? También, ¿no? Todo tiene una razón. Decimos, sí, para yo dibujo así nomás, está bien. No, total, ni lo van a considerar. No, no es así. Después hay otro que lo vamos a ver también más adelante, es cuando nosotros les solicitamos que nos grafiquen un lugar donde ellos se sientan cómodos. Y muchos dibujan su casa con todos los detalles, ¿sí? Hasta ladrillitos, puertas, ventanas, árboles. Bueno, ahí hay un factor que esa persona es muy detallista. Y otros directamente hacen, sí, mientras cumplo y ya está, total, decir, ¿para qué tengo que realizar este gráfico si yo vengo a buscar trabajo? Pero la idea es otra. Nosotros estamos analizando a esa persona, ¿sí? Después hay otro que es el del árbol, ¿no? Que solicitamos que ellos dibujen un árbol. Y hay muchos rasgos que nosotros los vamos a ver cuando realizan, tal vez es un árbol en forma de rulo, ¿no? Circular, otro que tal vez son palitos muy flaquitos, con algunas hojitas nada más, o otros tal vez los hacen así como nubes, ¿sí? Y todo eso tiene una razón, ¿sí? Ya lo vamos a ver después. Y después están los otros que consideramos que realicen o que terminen un trabajo también, sí, eso está muy bueno, pero depende del puesto que ustedes estén necesitando cubrir. Aquí vamos a ir viendo, según el número de personas que participen, ¿no? En esta entrevista. Fíjense, podemos hacer entrevistas que son individuales, entrevistas donde tenemos varios entrevistadores, que puede ser un psicólogo organizacional, bueno, por supuesto nosotros, y podemos solicitar la presencia de un jefe de área de algún departamento del que nosotros estamos buscando
un puesto. Puede ser. O si no, estamos nosotros, ¿sí? Tal vez cuando recién iniciamos es muy bueno el apoyo de alguien, ¿no? Después tenemos estas entrevistas en grupo, donde el número aproximado es de 15 personas. Nosotros con más personas no vamos a hacer un trabajo preciso, no vamos a terminar de conocer. Podemos tener, supónganse, más personas, pero que sean distribuidos los que vamos a llevar adelante ese tipo de entrevistas. O podemos tener un entrevistador y un entrevistado, podemos tener un entrevistador y varios entrevistados, o varios entrevistadores y un entrevistado. Depende, ¿no? Depende del puesto. A ver, no sé si me están preguntando o alguien ingresó. A ver, no, tenemos más personas. Hola, ¿cómo les va? Hola, René. Hola, Patricia. Bueno, Pablo ya estaba, ¿sí? Estamos viendo entrevistas, ¿sí? A ver, cuando me preguntaban 5 de febrero, sí, ahí está, que me habían consultado, 5 de febrero. No es la última clase hoy, nos queda una más, ¿sí? Para los que recién ingresaron, tenemos el 18, estábamos diciendo, ¿sí? Tenemos un tiempito más para poder ver esta parte que es súper, súper linda, porque es la función, ¿no? Que ustedes van a llevar adelante cuando tengan que seleccionar al personal en ese caso, ¿sí? Y en eso estábamos, ¿sí? No sé si pudieron escucharme, ¿no? Estamos analizando los tipos de entrevistas que ustedes pueden desarrollar dependiendo del puesto, ¿sí? Y de la necesidad de personal que sea, ¿sí? Podemos necesitar varios si es una empresa totalmente nueva, o tal vez necesitamos 3, 4 para diferentes áreas, o tal vez necesitamos uno solo, ¿no? Para una sola área que tenemos algún personal que, bueno, dimos de baja, ¿no? Por alguna razón. Fíjense acá, este es muy importante, que yo decía que cuando recién comenzamos en esta área, nos ceñimos a una entrevista totalmente estructurada. Fíjense por qué. En las entrevistas no estructuradas, que es el grado de estructuración, es el segundo tipo, ¿no? Tenemos entrevistas no estructuradas, donde nosotros acá no tenemos un guión, no hay un orden, ¿sí? Nosotros cuando recién comenzamos, hacemos esta entrevista. Tenemos el currículum vitae, ¿no? Y organizamos posibles preguntas y nos ceñimos pero de pe a pa, como se dice, porque tenemos tal vez bastantes nervios en esa primera entrevista. Después puede ser esta otra, ¿no? Donde hacemos una entrevista semi-estructurada, donde aquí no damos lugar a que nos ceñimos a nuestro guión y acá tenemos, ¿no? Una posibilidad para que este postulante pueda explayarse, ¿sí? Eso es muy bueno porque tal vez podemos conocer algunos aspectos, ¿no? Que no fueron mencionados en el currículum, ¿sí? Y ya empezamos a considerar que ese postulante puede llegar a cubrir ese espacio, ¿sí? Yo digo, cuando recién empezamos, estructurada. Luego ya tal vez en la próxima ya nos damos la posibilidad de una semi, ¿sí? Y la próxima una no estructurada, ¿sí? No la armamos, no hacemos ese guión, pero lo tenemos muy bien identificado, ¿sí? Porque ya han analizado al posible postulante en ese caso, ¿sí? Eso es muy, muy bueno. Yo digo que todos empiezan con una entrevista totalmente estructurada, ¿sí? Porque, bueno, cuando recién se ejerce, imagínense todo lo que hemos estudiado, lo llevamos en ese momento a la práctica, ¿sí? Y tenemos que hacer una entrevista, pero muy, muy bien realizada, ¿sí? Estamos poniéndonos en práctica. Más allá que cuando uno estudia, esta área se hace las prácticas profesionalizantes, digamos, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando uno estudia
que cuando uno ya está ejerciendo, ¿no?, de manera individual. Fíjense esta otra. Tenemos el momento en que se realiza, ¿sí?, que es la tercer tipo de entrevista. Tenemos cuando el postulante llega, nosotros le vamos a entregar una ficha, ¿sí?, que es una entrevista de información y de recepción, que es básicamente que él coloque o ella coloque su apellido, su nombre, no, su edad, sus datos personales en ese caso. Luego ya, tal vez, si tenemos la posibilidad de hacer todas las etapas de una sola vez, es lo mejor. O tal vez ustedes han decidido solamente hacer esa entrevista de información, citarlo hacia otro horario y poder realizar esa entrevista de selección propiamente dicha y realizar todo lo referido al guión. Depende de los tiempos que ustedes tengan. Y después ya tenemos la última, ¿no?, que es la entrevista de contratación, previa inducción. Sí, eso sí. Aquí ya tenemos seleccionado, ya sabemos, ¿sí?, cuál es el postulante o ingresante ya a trabajar. Ya tenemos presentado toda la información a nuestros niveles superiores, conocen muy claro cuál es el postulante o los postulantes que van a definir, ¿sí? Porque allí ya se determina si vamos a tomar tal vez a uno solo o tal vez necesitamos varios. Allí ya el área, decimos nosotros, de los niveles superiores son los que determinan. Y nosotros hacemos luego la inducción, pero solo la inducción que es general, ¿sí? Nada más, que sería, a ver, hacer un recorrido por la empresa, ¿sí? Contarles un poquito la visión, objetivos que tiene la empresa, más allá que ya lo hicimos previamente, ¿no? Y luego ya viene la inducción que es específica, donde no lo hacemos nosotros, ¿sí? Años anteriores sí lo hacíamos, hoy en día no, ya lo hace el área de seguridad e higiene, ¿sí? Porque ellos necesitan también tener un contacto con ese trabajador, ya digamos, ese recurso humano, ¿no? Y se da las pautas, la modalidad, se va a entregar, bueno, se va a contar cómo va a ser la modalidad, en qué sector va a estar él, la ropa, si ya la tienen en ese momento ya se la entrega, si no, bueno, se espera unos días y al otro día a ingresar ya a trabajar, en ese momento se hace. Se hace también la presencia, o se solicita en ese caso la presencia del área de administración, ¿sí? Para que ellos tomen contacto con el ya trabajador, digamos, para entregarle el número de cuenta, ¿sí? Contarle también algunos aspectos más sobre las horas extras, ¿sí? La valoración que tiene, el porcentaje, cuando es al 50%, cuando es al 100%, ¿sí? Todo tipo de información, ¿sí? Pero antes, las dos las hacía el área de recursos humanos. Hoy es necesario esta otra mano, decimos nosotros, porque también es necesario el acompañamiento de ellos. Ellos cuidan, ellos preservan, ¿no?, la integridad física del trabajador. Nosotros cuidamos también, de acuerdo a lo que todo lo visto, la parte psicológica, el ambiente, el clima, ¿sí? La evaluación o el desempeño que él o el trabajador va teniendo, ¿sí? Necesitamos de estos dos ámbitos, ¿sí? Acá fíjense que esta entrevista puede ser colectiva. Esto es muy bueno, ¿sí? Hay algunas agencias que toman esta modalidad que consideran que cuando se hace una convocatoria, pero no se menciona exactamente cuál va a ser el puesto, ¿sí? Aquí podemos decir, bueno, en tal hora, en tal lugar se presentan, ¿sí? Y ahí se comenta.
a dónde va a ser el trabajo, cuál va a ser la función específica, ¿no? Para dar la posibilidad a que se retiren, ¿no? Todas aquellas personas que no se sientan seguras para cubrir ese espacio. Puede darse, es muy, muy bueno. ¿Por qué? Se hace sin necesidad un filtrado rápido. Nosotros tenemos que hacer ese filtrado de dejar, supónganse, de 15 e ir haciendo ese descarte o tal vez considerar suplentes, decimos. En cambio, con ese filtrado solo quedan aquellas personas que realmente tienen ese interés o económicamente les parece favorable o el ámbito es el que ellos esperaban, ¿sí? Depende, ¿sí? Esa es colectiva, es muy bueno. Y luego ya pueden hacer en general todos, ¿no? Las diferentes test, las pruebas, ¿no? O pueden estructurar test primero, eso les comentaba, la parte de grafología, ¿sí? La parte de solicitar que luego realicen, ¿no? Algunas pruebas o no, o pueden citarlo para otro momento. A medida que nosotros vamos analizando su evolución, ¿sí? Vamos a ir citando. Es muy bueno realizarlo de esa manera, ¿sí? Bueno, acá podemos hacer ese grupo que yo les decía al principio, 15, ¿sí? Porque después no podemos. Con más grupos de personas, tal vez es un poquito más complicado en ese caso. 15 que ya tengamos nosotros considerado. No esta que es totalmente colectiva, ¿sí? Donde es un número tal vez mayor y van quedando las últimas 15. Después aquí es importante que hagamos en horario no laborable, ¿no? Nosotros vamos a tomar ese tiempo. Si nosotros tenemos una jornada de trabajo, supónganse que es continuada, bueno, nos podemos dar el lujo de hacer este tipo de entrevista o citar en un horario y dejar a un responsable en nuestra área, ¿sí? Para llevar adelante este tipo de actividad. Depende también el tamaño de la empresa, la cantidad de personal que nosotros tengamos, ¿sí? Y recién decidir en ese caso. Aquí, fíjense que vamos a hacer la mirada de los objetivos que tiene cada uno de los participantes. Al principio lo hicimos, ¿se acuerdan? Que decíamos el entrevistado y el entrevistador. Va variando qué busca cada uno. Seguro, ¿verdad? Claro, nosotros necesitamos cubrir ese espacio porque es nuestra actividad. En cambio, el postulante está tal vez analizando una posibilidad de encontrar una fuente laboral en ese caso. Fíjense, vamos a ir analizando de nosotros. Vamos a ser los seleccionadores. Nosotros acá vamos a presentar directamente la empresa, que serían las políticas en este caso, ¿sí? A qué se dedica, visión, objetivo, misión, ¿sí? Que podemos encuadrarlo en aspectos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Organizacional. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos? Puede ser que mencionemos estos aspectos, como para que el postulante ya vaya considerando la empresa. Acá es necesario, ¿no? Que se realice esa entrega de una hojita, ¿sí? Que es básicamente, como dije hace un ratito, colocar los datos personales, ¿sí? Apellido, nombre, DNI, el puesto al que se necesita o está, se siente seguro, no cubrir en ese caso. Y después se realiza una presentación eh, de la empresa y el puesto que se desea cubrir. Nosotros acá depende. Esta parte la vamos a ir manejando, ¿sí? De acuerdo a tiempos y de acuerdo a la cantidad de personas que nosotros tengamos. Si es colectiva, se han decidido optar por esa posibilidad y ustedes trabajan en una agencia,
Normalmente la agencia lo que busca es dejar los mayores postulantes posibles para hacer una selección de manera rápida, ¿sí? Porque allí está pagado, ¿no? Las empresas pagan a estas empresas para esa búsqueda totalmente rápida, ¿no? Y efectiva. Si nosotros trabajamos en una empresa, bueno, podemos darnos tal vez un tiempito más de estirar el tiempo, esta selección, ¿sí? Depende cómo lo vayamos manejando. Después acá de realizar las diferentes preguntas, ¿sí? Que yo les dije recién que puede ser apellido, nombre, los estudios, la experiencia, vamos a ir profundizando esta comunicación de interacción que decíamos hace un ratito. El paso siguiente consiste en preguntar al candidato si tiene alguna pregunta. Esto es muy bueno, ¿no? Dar la posibilidad que ellos nos hagan alguna pregunta sobre las políticas, sueldo. Lo primero que te preguntan es el sueldo, horario, en qué zona se va a cubrir el espacio. Son preguntas por allí muy necesarias para tomar una definición de la parte del postulante. Y luego acá sí hemos decidido nosotros organizar a través de un calendario, ¿no? Porque no tenemos demasiado tiempo, solo recibimos esta hojita y citamos hacia la tarde, ¿no? O en un determinado horario, hacemos esta parte. Lo mejor, lo aconsejable es hacer todo una sola vez, ¿sí? Así ustedes ya tienen de manera rápida a ese postulante posible ya trabajador, ¿sí? Eso ya lo van a ir definiendo ustedes en cuanto a los tiempos. Eso depende. Fíjense acá, vamos a ver el objetivo que persigue, ¿no? El entrevistador también, que lo que nosotros buscamos aquí es, digamos, de manera rápida, cubrir ese espacio ya, ya, porque es la actividad que nosotros realizamos, ¿verdad? Claro que sí. Y el postulante, como dije, necesita su fuente laboral, ¿sí? Porque necesita su dinero. Vamos a ir analizando parte por parte. El objetivo que persigue el entrevistador, ¿cuál era? Que nosotros tengamos ese postulante. Y vamos a ir haciendo las preguntitas, ¿sí? Acá es importante que nosotros podamos cubrir las necesidades de nosotros como empresa y también considerar algunas necesidades que tiene el, el postulante. ¿Por qué? En ese caso, nosotros ya estamos haciendo una mirada más amplia de esa persona, ¿sí? Sin todavía llevar adelante las pruebas, los test, que es más interno, más profundo, ¿sí? Mejor cuando nos hacen preguntas, ¿sí? Damos esa posibilidad, sí, es como ya empezar a tener tal vez una conversación, no voy a decir una relación laboral porque no es en ese caso, es un contacto. Luego tenemos la última, ¿no? Que es la entrevista de contratación, previa inducción, decimos nosotros, ¿no? Bueno, acá, una vez que ustedes han realizado todas estas fases de este proceso de selección que empieza con un reclutamiento, donde tienen la necesidad de esa búsqueda, van a aplicar y van a llevar adelante las pruebas, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo cuáles son. Algunas que pueden ser de simulación, otras tal vez sean en ese caso de que tengan que analizar el coeficiente intelectual, lo podemos hacer, dependiendo del puesto, que ya vamos a analizar, no sé si la próxima. Y después ustedes ya tienen el listado o la persona que va a cubrir ese espacio y lo presentan, ¿no? hacia
hacia sus directivos, ¿sí? Y luego ya se hace la contratación en sí y se firma los contratos y demás, ¿no? Y ya están presentes el personal de administración, ¿sí? Para entregar su tarjeta, su número de cuenta o cómo va a ser la modalidad, ¿sí? Después tenemos otras, ¿sí? Otras que son estrategias, decimos nosotros, que podemos utilizar desde nuestro rol. Podemos tener, a ver, entrevistas que son de tensión, donde no es bueno. Yo creo que a nadie le gusta que llevemos adelante una entrevista de tensión. Si ustedes tendrían que participar en ella, se sentirían tal vez un poco nerviosos, un poco ansiosos en ese caso, ¿verdad? No, no la considero, no me agrada a mí en personal, ¿no? Ese tipo de entrevista, porque si en sí el hecho ya de tomar esta decisión, de iniciar la búsqueda, es un momento traumático, no está bueno. Sí estas, ¿no? Cuando decimos entrevistas situacionales, donde le solicitamos al postulante que realice, que continúe, que termine un trabajo, que pueda demostrar, ¿no? La función que va a llevar adelante, sí. Amistosa, no digo tratar de igual a igual al postulante, pero tal vez más amena, más cercana. Y la clásica, bueno, es la que yo les estaba contando hace un ratito, ¿sí? Ustedes deciden, depende del postulante. Vamos a ir viendo algunas características de las entrevistas situacionales, que son las que normalmente realizamos, ¿sí? No sé si ustedes han participado alguna vez en alguna entrevista situacional, ¿sí? Son muy precisas, ¿sí? Cuando ustedes necesitan cubrir ese espacio de manera rápida, o tal vez tenemos un tiempo, pero quieren ustedes organizarse y terminar con ese rol. Después fíjense acá, característica que yo dije es que solucionen un problema en sí. A ver, si nosotros estamos buscando un puesto administrativo, vamos a tomar, ¿no? ¿Qué vamos a pedirle? ¿No? Que nos pueda demostrar el manejo de herramientas, ¿no? De alguna tecnológicas, ¿no? Que si tiene conocimientos, ¿no? De realizar cartas, informes, ¿no? O tal vez le entregamos un informe totalmente desorganizado y que ella lo pueda demostrar o que nos realice un informe, ¿sí? Eso sí, podemos solicitar. Aquí sí vamos a evaluar las respuestas, las explicaciones, las justificaciones, ¿no? Que nos ha realizado. Y este sería, acá ustedes pueden ver, decimos un comportamiento hipotético, porque cuando uno hace una entrevista, tiene una comunicación no verbal que es cuando llega, ¿sí? Yo decía, llega tal vez encorvado, no está bien, ¿no? Tal vez la persona no se ha afeitado, eso también tiene mucho que ver. Si la persona llega con una ropa que no es la adecuada, también la consideramos. Si la persona mueve los brazos, gesticula, tiene alguna razón, si la persona se siente muy plantada, muy segura en lo que están formulando, también, ¿sí? Y nosotros así vamos apuntando, ¿sí? Vamos tomando nota de lo observado, hasta que pasemos, ¿no? A realizar esa actividad en sí, que es normalmente la que determina, la que finaliza si el trabajador, este postulante queda con nosotros, pasa a la otra etapa o va a la lista de que decimos nosotros de que no consideramos que pueda avanzar, ¿sí? Es una manera muy oportuna
de tomar nota, ¿sí? Em, aquellos aspectos positivos y aquellos que ustedes han observado que realmente no son rescatables, ¿no? Para continuar una segunda etapa. Esta sí, fíjense, esta a mí no me gusta, que es una entrevista de tensión, ¿no? Donde nosotros acá vamos a analizar la conducta, pero es muy buena, es muy oportuno que nosotros tengamos que analizar la conducta. ¿Para qué? Nos anticipamos al futuro, a esa persona que pueda ser conflictiva, que tenga una personalidad muy distinta, ¿no? Y nosotros no necesitamos ese tipo de personas, ¿sí? No, necesitamos una persona que demuestre eh, que sabe realizar su actividad, que tal vez tenga esa experiencia, que yo siempre digo, marcamos la experiencia donde no da la posibilidad a los jóvenes, ¿sí? Que siempre lo vamos a mencionar. Y bueno, permite conocer, como les dije recién, el comportamiento en situaciones como esta, que es difícil, ¿sí? Porque donde tiene que demostrar todo lo que tiene aprendido, todo lo que ha estudiado, ¿no? En ese título que tenga o esa certificación que nos ha presentado, ¿sí? Y esto es muy importante, el control de las emociones. Hay personas que se sienten muy nerviosas, hay personas que tal vez están más angustiadas, otros tienen confianza de más, ¿sí? Nos vamos de un extremo a otro. Tiene que estar totalmente centrada, ¿no? Donde pueda demostrar los conocimientos que nosotros necesitamos, ¿sí? Después esta otra, a mí tampoco me gusta. Una entrevista en silencio. Es bastante especial este tipo de entrevistas porque no hay hay una pregunta, pero dejamos acá la posibilidad que el postulante, ¿no? Mencione, le hacemos una pregunta y que hable, que hable, que hable, pero no le hacemos, no vamos a tomando atención, ¿sí? No me gusta a mí mucho este tipo de entrevistas. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede llevar adelante. Fíjense, se hace una pregunta totalmente abierta, ¿sí? ¿Le importaría contarme su trayectoria hasta el momento? Así, ¿no? Y después nos ponemos a hacer otra actividad, vemos nuestro teléfono, escribimos, ¿no? Donde no escuchamos a la persona. A mí me parece una especie de falta de respeto, pero se da. Que se da, está, existe, y como existe yo se las comento. Después tenemos esta otra que tiene dos fines. Una es poder comprobar cómo ese postulante se siente ante esas preguntas que son tal vez de la vida personal, de la intimidad, donde nosotros nos interesa hasta cierta parte, ¿sí? No, digamos, no en profundidad. Sí nos van a importar si la persona tiene hijos, porque ya hacemos un panorama en cuanto a su asistencia. Tiene hijos, decimos posiblemente la persona falte, ¿no? Pero tenemos otro factor aquí. Está en pareja, está casado, bueno, esta persona tiene una persona a quien se pueda quejar con su cliente. Vamos haciendo, ¿no? Como una especie de análisis de ese momento. Puede darse, fíjense, acá, no le abre la puerta, ¿no? Llega la persona al lugar, no está dispuesto a realizar la entrevista, no lo saluda, ¿sí? Nada, no lo mira a los ojos, ¿sí? No, esto me parece también más que agresiva, también bastante irrespetuosa, ¿sí? O atiende el teléfono de manera continua, ¿sí? No, no me parece, ¿sí? Estas preguntas les hace, ¿está soltero? ¿Piensa casarse pronto? ¿No? Eso no corresponde
a lo que nosotros estamos llevando adelante. Estamos iniciando la búsqueda de un trabajador o una trabajadora. ¿Tendrá rápidamente hijos? Bueno, no, si tiene hijos sí me interesa, porque me estoy imaginando ese panorama, digamos, ¿sí? ¿Cómo se lleva con sus padres? No, no, para eso vamos a ir a las pruebas, a los test, ¿no? Donde nosotros vamos a poder informarnos sobre la personalidad, ¿no? Que tiene este postulante. No, no lo sé. Algunas veces, cuando vemos este tema, algunos de sus compañeros nos han comentado que sí, que es verdad. Preguntan estas preguntas tal vez que son de la vida privada, ¿no? Que tal vez quedan fuera de lugar, ¿sí? Especialmente es a las chicas, ¿no? Al sexo femenino. Al sexo masculino no se hace tan en profundidad, ¿sí? Después tenemos las entrevistas, ¿no? De preguntas sin respuestas. Por esta también, ¿no? El entrevistador pregunta antes que el candidato o el postulante haya concluido, ¿no? Su respuesta. Me parece también, ¿no? Una falta bueno, no, es como una falta de respuesta en sí, ¿no? Lo interrumpe, le hace preguntas de manera constante, ¿no? Como que no da lugar, ¿no? A que se sienta tal vez un poquito más cómodo el postulante en este caso, ¿sí? No sé si les ha pasado a ustedes, ¿sí? No lo sé. Después hay otra, ¿no? Que es una entrevista que decimos que es como un examen, ¿sí? Donde hacemos preguntas de cultura general que no está mal, ¿sí? Para que podamos identificar si el postulante está atento a lo que acontece de manera cotidiana o tal vez no, ¿no? Pero fíjense, ahí yo les coloqué algunas preguntas que me podrían a realizar, ¿no? Tal vez extraña. Fíjense, ¿cuál es la capital de Nigeria? ¿Quién es el primer ministro alemán? ¿No? ¿Qué moneda utiliza en Yemen, en un lugar? ¿Sí? Es como para conocer la formación que tiene, ¿no? El postulante. Acá sí, nosotros lo que podemos observar es cuando hacemos este tipo de preguntas, cómo maneja las emociones, ¿no? O tal vez puede ser que se sienta perdido o vuelva a repreguntar, ¿me podría volver a repetir, ¿no? Como que lo sorprendimos con ese tipo de preguntas. También sirve como para desestructurarnos, estar un poco más ameno, pero no. La verdad que yo me quedo con la entrevista clásica, ¿no? Que son los pasos, ¿sí? Que uno realiza como que es más formal, ¿sí? Pues tenemos esta otra, una entrevista amistosa. Bueno, amistosa hasta cierta parte, ¿sí? Porque nosotros acá no buscamos amigos. La verdad que no. Estamos buscando un trabajador que cubra ese espacio que tenemos vacante, ¿sí? Pero bueno, no, podemos ser muy amables, que yo lo considero que es ser muy respetuoso, utilizar el mismo vocabulario formal, sería en ese caso, que nos cuenten sus problemas, bueno, que tuvo anteriormente. Pero acá hay un consejo. Cuando nosotros participamos desde la otra mirada, no desde auxiliares en recursos humanos, sino como candidatos, nunca hablemos mal de nuestro trabajo anterior. Nunca, ¿no? Es una experiencia que queda para ustedes, ¿sí? Porque eso demuestra que nosotros como que nos gusta, ¿no? Llevar y traer información, ¿no? Que no es necesario que tengamos esa imagen o que tengan esa imagen de nosotros.
No, sí, contamos, trabajé en tal lugar, realizaba tales responsabilidades, tanto tiempo, ¿sí? Nada más. Todo lo aquello negativo que vivieron en ese momento lo guardamos como una experiencia más para tener cuidado, para, bueno, una experiencia que quede, ¿no? En su búsqueda laboral, ¿sí? Pero no lo hagan porque ya allí ya estamos entrando mal, ya estamos presentándonos bastante negativo. No lo hagamos. Eh, no está bien. Y después ya pasamos a la entrevista clásica, en la que yo digo que todos deberíamos realizar, ¿sí? Que es la que contaba hace un ratito, ¿no? Con todas las pautas de analizar su currículum, fijar una fecha, ¿no? Para poder llevar la entrevista o hacerla continuada, ¿sí? Siempre fíjensela, ustedes tienen que ser agradables, tienen que ser respetuosos, tienen que ser educados, ¿sí? No sé si se pudo ver, me parece que no, ¿cierto? No, no se pudo ver. Bueno, ya vamos a intentar. A ver, otra vez más. Si no, ya el sistema nos está diciendo no vamos a poder compartirlo, ¿sí? Y después, sí, nosotros este tipo de entrevista es totalmente estructurada, ¿sí? Acá tenemos nuestro guión, nos ceñimos a nuestro guión, donde necesitamos respuestas que pueden ser por sí, por no, o que pueda explayarse en determinados momentos, que le demos esa posibilidad al, al postulante, ¿sí? Eso es muy, muy bueno que ustedes puedan realizarla, ¿sí? Y después nos queda cómo ustedes van a preparar la entrevista, ¿sí? Que no lo vamos a ver hoy, vamos a verlo después, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer después una mirada cómo ustedes buscando trabajo, cómo podrían hacerlo, ¿sí? Primero es hacer un autoanálisis, ¿sí? Eh, es muy bueno prepararnos previamente, hacer una especie de guión, a solicitar a otra persona que nos haga algunas preguntas. Algunos dicen que es aconsejable colocarnos frente a un espejo, ¿no? Y vamos preparando, ¿no? Cómo nos podemos llegar a presentar en ese momento. Hay muchos mitos, ¿sí? Yo creo que cuando llegue ese momento no hacemos ninguno, ¿no? Porque tal vez estamos nerviosos o actuamos con naturalidad. Yo creo que eso es la razón, ¿no? Actuar como nosotros somos, ¿no? No mentir en ese momento. Y después vamos a ver qué se hace durante la entrevista, ¿sí? Y después les voy a mostrar posibles preguntas que ustedes podrían realizar y qué se hace después, ¿sí? Pero eso lo vamos a tener que terminar la próxima, ¿sí? Así yo puedo continuar con nosotros chicos, ¿no? Que ya seguro me están esperando, ¿sí? Pero yo esto les dejo, como siempre digo, les dejo habilitado, pero esperen un poquito, que podamos entrar así de manera rápida. A ver, ahora ingreso. Esperen un poquito, no me dejen ingresar. Vamos un poquito, me excedí del tiempo. Vamos, ahí estamos. A ver, ustedes son septiembre, no julio, que yo siempre les digo julio. No, no, no. Septiembre. Los confundo. Acá están ustedes. Vamos a ver, ¿qué vamos a habilitar? Vamos hacia abajo, si tenemos que rendir o no. A ver, esperen un momentito. Ahí vamos, ya llego. Aquí tienen, les habilito el módulo 6, que es entrevista y selección. No les habilito la clase porque no la he terminado. Sí les habilito el material, ¿sí?
Y aquí tienen un trabajito práctico que les voy a comentar la próxima semana, que es de aplicación, ¿sí? Que tendrían que solicitar a los representantes un pedido de observación, ¿sí? Para llevar adelante este trabajo. Lo vamos a definir si quieren hacerlo, ¿sí? Yo digo que sí, es buenísimo. ¿Por qué? Porque ustedes van practicando, ¿no? Y pueden conocer la realidad de un auxiliar en recursos humanos. Pero lo vamos a ver, no impongo, les comento bien después cómo lo vamos a llevar adelante, ¿sí? ¿Les parece? ¿Sí? Díganme, a ver, ay, me voy, retardé, me voy, ¿sí? Analícenlo, véanlo, ¿sí? ¿Quieren hacerlo? Bueno, entonces, y podrían ir pidiendo ya. Pidan los pedidos, antes que salgamos de vacaciones, pidan los pedidos de observación, ¿sí? Así puedan, tal vez en esta última etapa, o cuando volvamos, ¿sí? Ustedes ya tengan más o menos una noción de cuál podría ser ese lugar a donde podrían presentarse. A sus representantes, a los que les cobran la cuota, les piden, quiero un pedido de observación, nada más. Y ellos los confecciona oficina del alumno en un ratito y se los entregan. Es súper sencillo el trámite, digamos, ¿sí? Y eso nos sirve. Es muy, muy bueno ese trabajito de aplicación, que se lo van a entregar ustedes cuando rindan, ¿sí? El final, ¿sí? Van a hacer el cuestionario y a su vez van a entregar este pedido de observación, ¿sí? Pero bueno, trabajito de aplicación. Ese sería, no de observación. Trabajito de aplicación, ¿sí? Lo charlamos la próxima vía. No se los iba a comentar hoy, se los iba a comentar la próxima, ¿sí? Pero les conté, les conté. Bueno, me voy porque ya llego tarde, llego tarde. Bueno, nos vemos, ¿no? Que estén muy bien y cualquier duda me consultan. Y tema rendir, ay, no me fijé. A ver, esperen. A ver. No, no tienen que rendir nada todavía. No, estamos bien, tienen hasta hoy. No, no hay nada que rendir. Bueno, me voy. Nos vemos, ¿sí? Que estén hasta ayer, no hasta hoy. Hoy es 11. Ahí está. Hoy es 11. Nos vemos. Que estén muy bien, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.